Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar hoy un poquito de cómo funciona la mente, ¿vale? De algo importante que tenemos que saber. Entonces, para empezar la clase vamos a explicar un poquito qué es, ¿no? Entonces, la mente es el fenómeno responsable del entendimiento, el raciocinio, la capacidad de crear pensamiento, la percepción, la emoción, la memoria, la voluntad y otras habilidades también cognitivas, ¿vale? Entonces hay investigaciones médicas que sugieren que la mente es el resultado de la actividad del cerebro para poder localizar la actividad pensante de la persona en regiones concretas, ¿no? Como por ejemplo pues el hipocampo, ¿vale? Entonces, los procesos de la mente se dividen en dos tipos, el consciente y el inconsciente, ¿vale? Pero también la forma en que estos procesos ocurren es todavía es considerable debate entre los científicos, porque incluso luego de más de un siglo de haber habido investigaciones, la mente humana aún se reserva considerables sorpresas. O sea, todavía no estamos encontrando sorpresas, secretos y misterios que, bueno, que escapan incluso pues, a los más destacados investigadores en este campo, ¿no? Entonces, la información recibida por la persona es también procesada por la mente y esta va constituyendo pues, su estructura a lo largo del proceso de desarrollo mental, ¿no? Que dura toda la vida. Pero también hay factores genéticos, ambientales y nutricionales que juegan un papel también muy importante en el desarrollo biológico de lo que es el cerebro. Y con también de su capacidad de procesar información, tanto a niveles conscientes como a niveles subconscientes. Entonces, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, hay un filósofo y educador que es Jean Piaget, ¿vale? Jean Piaget sostenía que la mente se divide en 3 niveles, ¿no? Que son estos de aquí. Entonces, cada uno de estos con una capacidad distinta pues, para procesar y absorber los conocimientos. Entonces, primero tenemos la mente abstracta, ¿no? Esta mente es la que realiza los procesos de reflexión más conscientes. Accede a los propios representaciones y las modifica, ¿vale? Luego tenemos la mente concreta, que es la encargada de los procesos básicos del pensamiento abstracto, ¿vale? Entonces, hay aquí lo que está comprendido es la observación, la comparación, la relación y la clasificación que constituyen pues, toda la base del análisis de síntesis, ¿vale? Y luego tenemos la mente práctica, que esta se encarga pues, de realizar los procesos que se tienen que ejecutar de pensamiento, pues, relacionadas pues, con los efectos y los medios con los fines, ¿no? Es el proceso directivo, ¿no? Y ejecutivo de todo, ¿vale? Entonces, todas estas estructuras de la mente son discutibles como el ego, que ya estuvimos hablando el otro día, y el superyo. Y otros conceptos de psicoanálisis que aún no han encontrado aceptación científica a pesar de más de un siglo de aplicaciones, ¿vale? Entonces, la mente es algo tan complejo como el ser humano, como la persona en sí. Y su estudio continuará siendo todavía un tema súper fascinante durante muchísimos años, que aún tiene que venir, ¿vale? O sea, todavía hay mucho, mucho que descubrir. Entonces, la mente también lo es todo, eso hay que tenerlo en cuenta. Es así porque la mente siempre está creando nuevos pensamientos pues, que influyen en tu forma de sentir y que te llevan pues, a comportarte de una manera o de otra, ¿vale? Según las circunstancias. Entonces, la mente también hay que tener en cuenta que está creando tu realidad en cada momento. Y estás creando pues, tus emociones minuto a minuto. Y esto repercute en tu cuerpo y en tu vida constantemente, ¿vale?
Entonces, también tienes que saber y entender que tu mente afecta directamente a tu bienestar y es algo esencial en tu calidad de vida. Eso es súper importante. Bueno, porque ya lo vimos en otras clases, ¿no? Que tiene mucha relación pues, con muchas cosas de lo que es la salud en general. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona la mente en sí? Bueno, la mente siempre está creando cosas, ¿no? Y por eso genera pensamientos de forma espontánea. Entonces, la mente sirve para crear, pero la mayoría de la gente la usa para preocuparse, ¿vale? Porque no entiende y no sabe cómo funciona la mente, cuál es su poder creador, eso sería una. La segunda sería porque, bueno, se creen esos pensamientos y creen que eso los identifica y eso es la verdad sobre ellos, ¿vale? Y luego la tercera es porque no tienen ni idea de cómo surgen los pensamientos, ¿vale? Y cómo gestionarlos, por lo que se van pues encadenando uno detrás de otro y así sucesivamente. Entonces, más que verlo como una mente creadora, pues vemos todas estas cosas, ¿no? Entonces, para saber cómo funciona realmente la mente, necesitas saber también que la mente tiene varios niveles. Una de las teorías más aceptadas es que se compone de parte consciente, parte inconsciente y la parte subconsciente, que eso seguro que lo has oído más de una vez. Y según esta teoría, ¿no?, del consciente, inconsciente y subconsciente, la mente subconsciente sería esa parte que tiene más fácil acceso del inconsciente, ¿vale? Y la más emocional y sugestionable también, y con la que te puedes comunicar más fácilmente, ¿no? Sería eso, el subconsciente. Entonces luego también tenemos ahora tenemos la mente consciente y la inconsciente también. Entonces vamos a detallarlas un poquito más. La mente consciente es la que podemos percibir, ignorando muchas veces que existe otra mente. O sea, es lo que el consciente, lo que estamos, ¿no? Es la mente lógica, la racional, que usamos pues, para interpretar y analizar, comunicar, deducir y argumentar todo, ¿no? Y también tiene el poder de juzgar. Se suele hacer una analogía de la mente con un iceberg, ¿no? En el que la parte consciente representa la punta del iceberg, la parte que se ve, lo pequeñito, ¿vale? Y el inconsciente pues es todo el resto, ¿no? Entre el 5% y el 10% de nuestros actos corresponden a la mente consciente, ¿vale? Pero ya, si os imagináis el iceberg, sabéis que se ve la puntita, pero luego está todo en profundidad, ¿no? Y es eso, la mente, o sea, solamente el 5 y el 10% de los actos corresponden al inconsciente y el 95% corresponde a lo que es la mente inconsciente, que está pues escondida y no se ve, porque está a la profundidad de todo, ¿no? El anólogo del iceberg. Entonces, básicamente, la mente va delegando en la parte subconsciente e inconsciente pues las tareas y los pensamientos que son repetitivos, ¿no? Patrones, comportamientos y las creencias también estarían aquí. Y cuanto más domines algo, por ejemplo, más subconsciente e inconsciente será, ¿vale? Por ejemplo, un buen ejemplo que podríamos poner es cuanto más veas, leas o pienses algo como inconsciente, se hará, ¿no? O sea, lo harás inconscientemente ya al final, mecánico, ¿no? Cuanto más creas en algo, más realidad se hará. ¿Sí? Luego tenemos la mente inconsciente, que vamos a profundizar también un pelín más. Entonces, funciona de forma automática, como ya hemos visto, ¿no? Y es la responsable pues, de dirigir y mantener las funciones químicas y fisiológicas del cuerpo. Es una mente reactiva y primitiva que bueno, almacena información ancestral y genealógica, guarda memorias reprimidas y cosas que no elegimos olvidar, ¿vale? Es la mente responsable de que respires, te levantes por la mañana y no tengas que pensar en cada paso que das o hagas cosas de forma automática, ¿no? Su función es protegerte y ahorrarte energía. Como puedes imaginar, ¿no?
si no fuera por esta mente, tendríamos que estar pendientes todo el tiempo de nuestras necesidades vitales, ¿no? De respirar, tienes que coger aire, tienes que soltar, tienes que mover un pie, tienes que levantar el brazo. Todo esto que nosotros hacemos sin pensar, pues esto se ocupa la parte inconsciente, ¿vale? Entonces, también accede a la memoria a todas nuestras experiencias vitales e información almacenada para generar respuestas automáticas pues, ante estímulos similares, ¿no? Entonces, eso es los patrones que vamos creando. Es como diríamos, pues, como un piloto automático, ¿no? Que se ocupa pues, de hacer las cosas que incluso decidir por ti, si llega el caso, ¿vale? Y muchas de las decisiones también son generadas a nivel inconsciente o subconsciente, ¿vale? Entonces, la diferencia que hay entre la mente, entre el inconsciente y el subconsciente, bueno, la mente inconsciente es muy parecida a la mente subconsciente en sí, ¿no? De hecho, son las dos inconscientes y correspondería a la parte más inferior del iceberg, ¿vale? También se suelen confundir los términos y algunas teorías defienden que son la misma. Pero bueno, individuales o no, ¿vale? Hay una parte del inconsciente sugestionable y accesible, mientras que hay otra parte que tiene un acceso mucho más difícil, ¿vale? Por lo que, bueno, según esta teoría, el subconsciente es de más fácil acceso, más emocional y sugestionable y gestiona la memoria a corto plazo, ¿vale? Mientras que el inconsciente pues es más primitivo y reactivo y gestiona la memoria a largo plazo, ¿vale? Entonces, luego, la mente subconsciente es la encargada de gestionar las memorias recientes, como hemos dicho, y de comunicarse pues, con la mente consciente y la mente inconsciente. Es como el puente. Entonces, la mente subconsciente es algo así como una memoria RAM, digámoslo así, con el alargo del ordenador, que va manejando y ejecutando los programas diarios y de corta memoria, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la mente subconsciente? Bueno, cuando algo digamos que es demasiado repetitivo, que se vuelve así repetitivo, pues tiende a pasar al subconsciente, que a su vez podrá pasarlo al inconsciente si fuera necesario, ¿vale? Entonces, el subconsciente no juzga, solamente almacena información que sea más reciente y automatiza los comportamientos y los pensamientos, ¿no? Se puede decir que simplemente pues, ejecuta los programas, ¿no? Que nosotros ya tenemos diseñados en la mente. Y además absorbe muy bien tus estados emocionales también. Hay muchas cosas que se quedan grabadas en el subconsciente con la emoción, ¿vale? Algunas de ellas pues, pueden ser traumas o experiencias que tengan mucho impacto emocional, que hemos vivido desde pequeñitos, y otras cosas tan sencillas como la publicidad, por ejemplo, canciones, de ahí es que no sabemos las letras de las canciones, o imágenes que recordamos, pues a lo mejor tenemos el poder de recordar pues, una imagen que acabamos de ver, una foto o cualquier cosa, ¿no? Podemos describir a una persona, ¿vale? Entonces, la mente subconsciente tiene algunas particularidades y son estas de aquí, las que hay aquí. No juzga ni distingue el bien del mal, ¿vale? No distingue nada. O sea, y de ahí muchas veces cuando nosotros tenemos comportamientos automáticos, ¿vale? No está distinguiendo si está bien o mal. Lo estáis viendo, ¿no? Que no distingue, no juzga, o sea, simplemente actúa, ¿vale? Tampoco distingue la fantasía de la realidad. Se comunica con símbolos, sueños, etc. O sea, muchas veces los sueños vienen del subconsciente, ¿no? Entonces, hay veces que los sueños que tenemos, pues es por ahí por donde se comunica. Incluso, pues, si ve, por ejemplo, los niños en la fantasía, en el dibujo, también, ¿vale? Porque lo están haciendo de forma automática, ¿vale? Actúa en base a los datos que recibe, claro, o sea, como él va recogiendo datos y es como un ordenador, ya lo he dicho, ¿no? Entonces, él va recogiendo datos y ya está, no, ni los juzga, ni distingue bien y mal, ni en realidad, ni nada de nada, ¿vale? Él solo almacena, ¿vale?
También obedece a órdenes, ¿vale? O sea, aquí es donde nosotros, si nos dan una orden, es por donde obedecemos, ¿no? Y hacemos pues lo que nos están diciendo. Y también es sugestionable por las emociones. O sea, cuando hay alguna emoción o hay alguna imagen o hay algo, o de alguna manera quieren sugestionarnos el pensamiento, pues es aquí donde actúa, ¿vale? Entonces, para la mente está diseñada para tomar los programas y las creencias y hacerlos en realidad. O sea, y tú mismo pues vas creando todo esto, ¿no? Tus vivencias, las personas con las que te relacionas, cómo te relacionas, todo esto es lo que te va creando todas estas creencias y los programas que vas haciendo, ¿no? Entonces, es la que crea la coherencia entre lo que piensas y lo que vives, entre las creencias y las realidades, ¿vale? Creas en lo que creas, te va a dar la razón, sí o sí, ¿vale? Entonces hay una frase de Jung que ya la repetí, pero la voy a repetir otra vez, es que hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Y eso es lo que dice Jung, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir? Que el inconsciente tiene que salir y por eso nosotros hacemos la tirada terapéutica, para sacar ese inconsciente que tenemos dentro, ¿vale? Que no podemos acceder, que ya he dicho que no podemos acceder bien. Entonces, como accedemos al inconsciente, lo vamos sacando al consciente y así es como, que conseguimos los cambios, ¿no? Y no creemos pues, que realmente el subconsciente es lo que es nuestro destino, ¿no? Sino que vamos cambiando pues poquito a poco con las cartas, pues podemos cambiar todo esto. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hablar de el inconsciente colectivo, ¿vale? Me vais a permitir que beba un poquitito de agua y enseguida voy. Vale, el inconsciente colectivo. Vamos a ello. Bueno, el concepto de inconsciente colectivo lo hemos hablado ya durante las clases, pero bueno, hoy vamos a profundizar un pelito más, ¿vale? Porque es importante también que lo sepáis, ¿vale? Entonces, como ya sabemos, fue creado por Jung, fue propuesto por Carl Jung, fundador de la psicología analítica, a mediados del siglo XIX, esto ya lo habíamos hablado, y bueno, hace referencia pues, a una dimensión que está más allá de la conciencia y que es común a las experiencias de todas las personas, ¿no? Como ya habíamos visto. Entonces, a pesar de que el término de inconsciente colectivo ha sido objeto de muchas críticas, también se ha posicionado como una teoría que ofrece elementos importantes para comprender pues, muchos fenómenos de las personas, ¿vale? Entonces, una breve historia del inconsciente, ¿vale? La historia de la psicología, como pone aquí, se ha visto marcada por distintas teorías que abarcan las relaciones entre la dimensión de la conciencia y su dimensión opuesta o complementaria. Y muchas son las propuestas que han surgido, ¿no? Para resolver estas cuestiones que pone aquí. ¿Sí? Entonces, entre estas pues, se encuentra el concepto del inconsciente desde la perspectiva psicoanalítica, ¿vale? Que bueno, surgió a finales del siglo XIX dentro del psicoanálisis freudiano, ¿vale? Pero que fue retomado y formulado tiempo después, tanto por seguidores como por detractores del tema, ¿no? Y uno de los más populares pues, fue Jung, quien después de haber colaborado con Freud muy de cerca, decidió formar por su propia tradición fuera de lo que es el psicoanálisis, ¿no? A la que se denominó pues, psicología analítica. Entre los principales conceptos que forman parte de esta tradición, pues se encuentra el inconsciente colectivo. Entonces, ¿qué es realmente el inconsciente colectivo? Bueno, dentro de lo que es la psicología tradicional, se entiende que lo complementario a la persona, al individuo en sí, ¿vale? Es lo social. O sea, somos personas sociales, ¿vale? Pero también para la psicología analítica, lo complementario al individuo no es precisamente lo social,
sino lo colectivo, ¿vale? Que no solo de esta manera no solo se hace referencia a lo que es el conjunto de personas que conforman una sociedad una pequeña o grande, sino que pone mucho más énfasis en lo que estas personas tienen en común, ¿vale? Esa es la diferencia. Entonces, tal como la persona tiene una dimensión psíquica que está más allá de la consciencia, el inconsciente, que es el inconsciente, ¿vale? Lo colectivo pertenece a una dimensión suprapersonal, digámoslo así, ¿no? Y también tiene su propio inconsciente. Entonces, a diferencia del inconsciente individual de la persona individual, que se va adquiriendo pues, a través de las experiencias que se han vivido, el inconsciente colectivo es como una plataforma común, ¿vale? Pues que está compuesta de los arquetipos, ¿vale? Que ya habíamos visto, pues que vas modelando nuestra individualidad, o sea, la persona individual, ¿vale? Lo va formando poco a poco. También hay una serie de experiencias psíquicas, imaginarias y símbolos que, bueno, que su existencia no viene dada por los aprendizajes que se han adquirido, ¿vale? Sino que se trata pues, de experiencias que compartimos todos los seres, ¿vale? Independientemente pues, de nuestra historia y de nuestra vida individual. Se comparte, ¿vale? No tiene nada que ver pues, las vivencias, sino que es algo que compartimos. Son experiencias que obedecen pues, a otro orden y por eso Jung define el inconsciente colectivo como un segundo sistema psíquico cuya naturaleza pues, es universal y impersonal también, ¿vale? Y bueno, las características físicas de una persona son más o menos comunes a las de todas las personas, ¿no? Que pertenecen a la especie humana. Y también la psique tiene características comunes, que existen independientemente de la cultura y de la historia y la sociedad, ¿vale? Se trata de una instancia que trasciende la edad, la vida, incluso la muerte. Es una experiencia que ha acompañado a la humanidad desde que existe, ¿vale? Entonces, también vamos a poner las primeras definiciones de Carl Jung, ¿no? Bueno, en su primer trabajo, Jung describió el inconsciente colectivo como el sustrato que hace posible comprender que las personas que pertenecen a culturas tan aparentemente distintas compartimos algunas características anímicas iguales, ¿no? O sea, tristeza, todo, o sea, compartimos igual independientemente de la cultura en la que estemos. O sea, eso es igual para todo el mundo, ¿vale? Y este último también podría verse, por el ejemplo, pues en los sueños repetitivos, ¿no? En el arte, en los mitos y las religiones. En cuanto a los niños, en la sintomología de la psique, entre otras áreas, bueno, por esta misma razón, el inconsciente colectivo le sirvió a Jung para ofrecer explicaciones sobre los significados comunes, ¿no? De los símbolos y los mitos que aparentemente no son distintos entre culturas, ¿vale? Y formalmente el concepto de inconsciente colectivo también surgió en el año de 1936, después de una conferencia que Jung dictó en Londres, precisamente con el título de El concepto de inconsciente colectivo, ¿vale? Impacto en la psicología y áreas afines. Bueno, entre otras cosas, este concepto ha servido para formular explicaciones sobre distintas experiencias humanas, ¿vale? Bueno, que la ciencia pues, más tradicional o racional no puede explorar. Como por ejemplo, pues, en cuestiones específicas sobre las experiencias místicas, las experiencias artísticas o algunas experiencias terapéuticas también, ¿vale? Además, el concepto de inconsciente colectivo ha impactado gran parte del lenguaje especializado pues, en áreas que no son propiamente de la psicología, ¿vale? Porque, bueno, también sirve para hablar sobre lo que sabemos
que compartimos, independientemente pues, de la cultura, aunque no sabemos bien lo que es, pero de alguna manera es compartido, ¿vale? Entonces ahora vamos a hablar de la metodología y la asociación de la palabra, ¿vale? Entonces, en este sentido, la metodología de la asociación de la palabra es un test proyectivo de personalidad que ideó Jung, ¿vale? Y anteriormente, en 1885, también Galton afirmó que las asociaciones de palabra no se hacen por azar, sino que tienen que ver con el mundo interno de la persona, ¿no? Entonces, este test consiste en que la persona se le dice una serie de palabras, estímulos, a las cuales debe responder con la primera asociación que venga a la mente, ¿vale? Entonces, la persona debe decir una sola palabra y debe hacerlo lo más rápidamente posible, ¿vale? Entonces, la persona, el examinador, el psicólogo, el psiquiatra o el tirador de cartas, lo que hace es medir el tiempo de reacción, el tiempo que se tarda pues, en contestar a la palabra, al estímulo, ¿no? Con un cronómetro y también anota frente a qué palabra, estímulo, se producen los bloqueos y no hay ningún tipo de respuesta. Entonces, o cualquier otro tipo de reacciones emocionales o verbales que se produzcan ante esa palabra, ¿vale? También diseñó este test inicialmente con 100 palabras, dividido en 4 series. Y cuando la persona realiza una serie el examinador le vuelve a decir las mismas palabras y ve si la persona da las mismas respuestas u otras diferentes, ¿vale? Entonces, el científico, Young, sostenía que cuando se le presenta al paciente pues, la palabra estímulo que está asociada a una fuerte carga afectiva, pues tiene una reacción, despierta una reacción en esa persona que se detecta, ¿no? Como por ejemplo, pues alargamiento del tiempo de reacción sería uno, olvido de la palabra, de estímulo que me lo hemos dado, la olvida, no la escucha, bloqueos en la respuesta, no sabe qué contestar, respuestas de más de una palabra, por ejemplo, se extiende demasiado, repeticiones de la palabra estímulo, dice lo mismo, o respuestas en otro idioma, ¿vale? Por ejemplo, estos serían pues, todas esas reacciones que podemos detectar. Y aquí es donde debemos indagar también, ¿vale? Pero bueno, ¿qué son los test en realidad proyectivos? Los test proyectivos son un tipo de test que sirven para estudiar la personalidad de la persona. Y en este test proyectivo el sujeto pues, proyecta de manera inconsciente sus ideas, deseos, conflictos y temores, etcétera, etcétera. Por eso tiene que ser la respuesta tan rápida, ¿vale? Y por eso de ahí vemos pues, también los bloqueos y todo esto. En el PDF tenéis algunos tests, ¿vale? Para que los podáis buscar, porque todo esto se puede mirar por internet, entonces os dejo los tests que hay, ¿vale? Porque os he dejado varios. Y bueno, pueden ser de adultos o de niños también, ¿eh? Y este tipo de test pues, pueden ser utilizados en la clínica, en selección de personal también, o en la escuela, por ejemplo. Aunque muchos de ellos, debido a algunos son muy complejos, ¿no? Y pueden aplicarse, que no pueden aplicarse colectivamente, se utilizan casi en exclusividad pues, en la psiquiatría, en psicología clínica, ¿vale? Pero eso ya lo veréis. Vale, después tenemos la asociación libre. En el psicoanálisis, en la asociación libre es el método descriptivo por Sigmund Freud como la regla fundamental, como pone aquí. Esta es constitutiva de la técnica psicoanalítica y consiste en que el analizado exprese durante las sesiones del tratamiento todas sus ocurrencias, ideas, imágenes, emociones, pensamientos, recuerdos o sentimientos, tal cual como se le presentan, ¿vale? Sin ningún tipo de selección ni nada, ni estructuración de discurso, ni nada de nada, sin restricción, ni filtro, nada. Aunque cuando el material lo parezca incoherente, impúdico, impertinente o desprovisto de interés por ninguna parte, ¿vale? Entonces las asociaciones pueden surgir de manera completamente espontánea también, asociadas pues, a
asociación libre propiamente tal, en sentido estricto, ¿no? O sea, o inducidas por algún elemento pues, de un sueño o cualquier otro objeto de pensamiento, como por ejemplo pues, la fantasía, ¿vale? En un sentido, la asociación inducidas por una palabra estímulo, por ejemplo, pues en los experimentos de asociación verbal, eh, también se han englobado en conceptos más generales, aunque en estricto rigor una asociación libre debe surgir espontáneamente sin estímulo inductor, ¿vale? Y para el psicoanálisis es justamente la observación de esta técnica esencial la que constituye que afloren pues, las representaciones inconscientes, actualizando por los mecanismos de resistencia, ¿vale? Y cuanto más libre sea la asociación, más probable será que el contenido inconsciente aparezca en las sesiones analíticas. Entonces, cuando el objeto el objeto que se ha analizado pueda asociarse libremente de manera óptima, el encuadre o terapéutico pues, tiene que garantizar que la persona pueda estar tranquilo, relajado y en lo posible pues, estimulando, influenciando por el entorno, ¿vale? En el encuadre clásico, que sin embargo muchos psicoanalistas no consideran obligatorio, esta condición se cumple al estar el analizando recostado en un diván, sin contacto visual con el psicoanalista, y de esta manera no se siente observado, juzgado o evaluado por el psicoterapeuta, ¿no? Y puede también pues, concentrarse completamente pues, en las asociaciones que él tiene. ¿Vale? Para lo que es el análisis de este cuadro también sería conveniente porque posibilita el ejercicio de una manera de escuchar que atiende de manera más pareja y neutral, ¿no? Lo que no solo facilita el flujo libre de asociación del paciente, sino que permite al analista que su interpretación ulterior sea menos sosegada, ¿vale? Porque se acercará así a recoger lo que haya dicho la persona que está analizando sin ningún tipo de juicio de valor ni nada, escuchando los contenidos sin que siquiera como información, sino simplemente como material para análisis, ¿vale? O sea, sin tener ningún tipo de asociación con lo que dice. Mientras que, bueno, la instrucción que el paciente o analizado recibe es muy sencilla. Hable de todo lo que se le ocurra sin filtrar ni seleccionar. Esta es lo que hay que decir, ¿no? Entonces aquí es donde vamos sacando todo eso. Atenerse a la regla suele resultar algo bastante más complejo que requerir un cierto ejercicio y que establezca primeramente pues una relación de confianza entre lo que es la persona que está realizando la pregunta, el analista, y la persona a la que le estamos analizando, ¿no? O que le estamos tirando las cartas. Entonces, hay que hacer un poquito también de esto, de confianza, que confíen en ti, porque si no es difícil que pongan, que expresen todas esas cosas, ¿no? Tampoco resulta muy fácil dar libre curso a las asociaciones de ideas. ¿Por qué? Bueno, pues porque por una parte se trata de una práctica que está desacostumbrada también. En ningún otro espacio social se espera que las personas hablen sin estructura, ¿vale? El discurso, sin discurso, sin nada, prescindiendo además pues, de seleccionar cuidadosamente los contenidos, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos, esto no lo hacemos sin así soltar las cosas, sino que analizamos muy bien lo que decimos siempre. Entonces es complicado por eso. Y por otra, se trata también de que hay que vencer pues, resistencias, ¿no? Al análisis y tanto al análisis consciente como al inconsciente. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los niños, esta regla no tiene aplicación ninguna, ¿vale? Porque, bueno, no estarían aún en condiciones de asociar libremente, al menos no a través de lo que es el discurso verbal, no pueden hacerlo. Entonces, por eso, en el psicoanálisis con los niños, sobre todo con los más pequeñines,
es la libre puesta en escena a través pues, del juego, lo que desempeña el rol fundamental en cuanto a aportes de contenido inconsciente para el análisis, ¿vale? Por eso muchas veces pues, se usan los dibujos o se usan juegos. Respecto a este punto de los niños, Melaine Klein y Anna Freud, dos psicoanalistas que trabajan especialmente en el área infantil, tenían visiones muy contrapuestas. Mientras que Melanie consideraba el juego un equivalente perfecto a la asociación libre, la Anna Freud discrepaba totalmente de este enfoque, ¿vale? Y en contrapartida de la asociación libre en el psicoanálisis, atención, es lo que se llama atención flotante del analista y que consiste en que éste escuche de una manera atenta pero plena y pareja, sin valor y sin juzgar o evaluar la relación de los elementos del discurso del analizado, ¿vale? Sin jerarquizar y otorgar mayor importancia pues, a ciertos contenidos que haya contenidos que nosotros demos más importancia que a otros. Hay que respetar pues, la regla de neutralidad y de abstenencia de todo lo que dice. O sea, nosotros no podemos opinar ni nada, sino analizar. ¿Vale? Y esto es lo que más o menos tenéis que ir aplicando también cuando hacéis la tirada terapéutica. Por eso todo este diálogo tenéis que ir usando pues, todas estas técnicas, pues para ir sacando un poquito pues, todo ese inconsciente a aflorar y encontrar que realmente la persona a la que le estemos echando las cartas pues encuentre respuestas y le pueda dar respuestas. Y todo esto pues tenemos que ayudarle con todas estas herramientas, que veremos más herramientas el viernes, veremos más. Y así iremos poquito a poco pues encajando todas las piezas, ¿no? del curso. Y nada, pues ya lo dejamos aquí para preguntas. Apago la grabación y me hacéis las preguntas que necesites. Nada, un abrazo y nos vemos el viernes.